Dales la bienvenida, dile bienvenido a casa. Qué alegría poder estar contigo en esta mañana. Y luego le dices, bien, vamos a escuchar la palabra, así que no me molestes porque me molestas. Y si te duermes, te hago cosquillas, te peñizco, pero no te voy a dejar dormir, dile. ¿Ok? Bien, continuando con nuestra serie, oraciones no contestadas, ¿no? Espero que esta serie sea de bendición para cada uno de ustedes, para aprender un poco más de lo que es orar a nuestro Señor. Y quiero empezar, ¿no?, haciendo un pequeño énfasis, ¿no?, que todo pecado es grave ante Dios. No hay pecado grande ni chiquito, ¿ok? No hay pecado en comparación. ¿No sabes qué, pastor? Él peca más que yo. No hay pecado de repente, pastor, mira, pero yo lo mío es chiquitito, lo él es grandote, pastor. ¿No? Algunos dicen, no, pero yo no soy pecador, yo no mato, yo no asesino, yo no robo, ¿no? Yo no cobro cupos, pastor, entonces yo no peco mucho. Por ahí alguna mentirita blanca, ¿no? Todavía le decimos mentirita blanca, dice, ¿no? Pero todo pecado es grave ante los ojos de Dios. Las consecuencias de cada pecado son diferentes. Las consecuencias sí son diferentes, pero todo pecado es grave ante los ojos de Dios. Y yo quiero hablarte de un pecado al que podríamos decir que es el padre, el progenitor del resto. El que abre las puertas al resto de pecados. Y todas las personas, todos los que estamos acá, lo tenemos. Aunque me digan que no. Y los que dicen no, peor todavía. Y yo te quiero hablar del orgullo. Y toda persona termina siendo orgullosa. El que me dice, no, pastor, yo soy bien humilde. Ay, qué humilde eres para decir que eres humilde, ¿verdad? Algunos dicen, no, yo me enorgullezco de ser humilde. ¡Wow! Contradicción total. Pero todos tenemos el orgullo en nuestras vidas. Ahora, hay que diferenciar. Hay un orgullo que es lo que tú sientes luego de haber terminado algo o luego de haber cumplido algo. ¿No sabes qué? Qué orgulloso me siento, por fin pude terminar mi carrera. O qué orgulloso me siento porque pude terminar de limpiar mi casa y estoy tranquilo y me siento orgulloso porque lo hice en un día, ¿no? Otros pueden decir, qué orgulloso me siento, mira los hijos guapos, las hijas guapas que tengo, ¿no? Yo soy el creador, ¿no? O sea, tú puedes sentirte orgulloso, bueno, genial, pero no te estoy hablando de eso, te estoy hablando ya del orgullo que es rechazado por Dios. Y hay muchos pasajes bíblicos que podemos ver, inclusive el pecado que lo llevó a Satanás a ser expulsado es el orgullo. Cuando leemos Isaías 14, del versículo 12 al 15, no lo leas, ya lo ves en tu casa, apúntalo, ¿no? Vemos que Satanás fue expulsado. Ahora, quiero explicar un poco eso. Porque no es como nos contaron por ahí que Satanás hizo una revolución en el cielo y que organizó más de la tercera parte de los ángeles y hubo una matanza y por poquito Dios casi pierde. No es así. Lo que pasó, dice la palabra, que Satanás dijo en donde en su corazón, voy a subir y me pondré al lado del Altísimo y seré semejante a él. Nunca menciona una revolución, una pelea intergaláctica. Por ahí hay una iglesia que pone anuncios en YouTube, que ellos tienen esa teoría. No es así. La Biblia no dice eso. La Biblia lo que menciona es que Satanás en su corazón dijo, voy a hacer esto. Y ese fue el orgullo que lo llevó a que el Señor le diga, chao. Y es por eso que el orgullo es el pecado que da pie al resto de pecados. Es el pecado que te puede llevar a la destrucción.
Antes de la caída viene el corazón orgulloso, dice la palabra, ¿no? Antes de la caída. Ese texto me encanta. ¿Por qué? Porque nosotros a veces estamos, ¿no? Sí, y nos cerramos, sí, yo soy bien orgulloso y no me equivoco y estamos, pero antes de la caída está el orgullo, ¿no? Ahora, el orgullo también nos hace actuar olvidándonos de Dios, ¿no? Lo voy a leer solamente. Salmos 10:4 dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Cuando nosotros somos orgullosos, estamos dejando de depender de Dios y estamos queriéndonos poner a semejanza de Dios. Estamos siendo pequeños diablitos por ahí. Y eso es lo que sucede cuando somos orgullosos. Pastor, pero no me salen ni los cachitos ni la cola. No te va a salir porque el diablo no es así. Bien, entonces entendiendo un poco sobre el orgullo arrogante y que todos estamos expuestos a ellos, sí, todos estamos expuestos a ellos, tú y yo, ¿no? Debemos alejar nuestra vida de este pecado para que nuestras oraciones dejen de ser oraciones orgullosas. Y de esto trata el tema de hoy. Así que quiero que abras conmigo tu Biblia en Lucas 18 del 9 al 14. Yo lo voy a leer en la NBI, tú lo puedes ver en la versión que tengas, en la versión que más te guste, pero también haz comparaciones con la versión que vamos a poner en la pantalla. Así que leemos la palabra de Dios. Dice: algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie y a solas, oraba: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel, o sea, hablando del fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces vamos a orar para que sea el Señor guiándonos en todo este mensaje. Padre amado, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que ha sido leída, Señor. Te pido que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, y Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, y que durante toda la semana y el resto de nuestras vidas podamos aplicar este mensaje que será de bendición, porque serás tú hablando y no yo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a pasar con mi primer punto. ¿Ok? Vamos a pasar con mi primer punto. Mi primer punto es: las oraciones orgullosas provienen de personas orgullosas. Y quiero decirte esto: una persona da lo que tiene y todo lo que lleva adentro tiende a salir. ¿Ok? Yo no puedo dar de lo que no tengo. Y esto no solamente es dentro de un ámbito, vamos a decirlo, ¿no? Dentro de un ámbito material, sino en lo espiritual. Yo no puedo dar amor si no tengo amor. Yo no puedo dar afecto, cariño, si yo no tengo afecto, cariño. Es más, yo doy odio porque guardo odio en mi corazón. Yo doy rencor porque hay rencor en mi corazón. Por eso uno da lo que tiene y todo lo que lleva dentro tiende a salir. ¿Quiénes en algún momento nos han dado un buen maltrato, pero a altas horas de la noche? ¿No? Antes de llegar a casa, vas al restaurante, eres el último cliente, tú cierras el restaurante, ya te conocen y pides un rico monstruito, ¿no? Le dices: a lo pobre porque estoy con hambre. Entonces vas, comes. Y a los pocos minutos que haces, ¿por qué? Porque ya es tarde, comes rico, y a los pocos minutos que haces, te echas a dormir. Y tú dices: pero no me quiero levantar con la boca amarga. Vas y te lavas la boca, ¿no? Como bien higiénico eres, pero al momento que amaneces, ¿qué va a pasar? Tu boca va a salir apestando. Y tú dices: pero ¿por qué si me lavé la boca bien? ¿Por qué? Porque has digerido todos los alimentos. Los alimentos han procesado en tu cuerpo y
el olor tiene que salir. Sin embargo, como estás durmiendo y no duermes con la boca abierta, o no sé si algunos duermen con la boca abierta, los que son casados pueden delatar por ahí, pero si no duermes con la boca abierta, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a concentrar todo el olor. Y el momento que saludes a alguien luego de haberte despertado, vas a delatarte que no has comido tan temprano, sino has comido recién. Porque todo lo que llevas dentro tiende a salir. Todo lo que lleva dentro tiende a salir. Ahora, el orgulloso, ¿no? Ya que su oración, como tiene tanto orgullo dentro, su oración va a salir de forma orgullosa. Y el orgulloso siempre se va a empezar a comparar con los demás y se va a poner por encima de ellos. Este fariseo que decía, yo no soy como este recaudador de impuestos. Y a veces, ¿qué pasa con nosotros? No me compares con este, no me compares con esta. ¿Por qué? Porque empieza a salir a flote nuestro orgullo. Empieza a salir a flote lo que tenemos dentro. Ahora, hay otra pose del orgulloso que es que sí, se pone por debajo de otras personas, pero se lo hace saber a todo el mundo. ¿Cómo es eso? No, yo no soy tanto. Él es más. Yo no sé nada. Les cuento un secreto, yo soy músico y los músicos somos los más orgullosos. ¿No? Los que son músicos me van a entender, somos los más orgullosos. ¿Por qué? Porque siempre tenemos ese pequeño ego de músico. Ahora, estamos hablando en el término musical, ¿eh? A veces personas podemos ser muy humildes, pero en términos musicales somos orgullosos, pero disfrazamos nuestro orgullo de humildad diciendo, no, aquel es mucho mejor que yo. Por dentro, yo lo desaparezco. Pero decimos, él es mucho más hábil que yo. No, él es mucho más hábil que aquel, ¿no? No, siempre con humildad, ¿no? ¿Por qué? Porque somos orgullosos, pero queremos disfrazar nuestra humildad haciéndosela saber a todo el mundo. Ahora, hay algo del orgulloso. Es que el orgulloso no se da cuenta de su actuar. Y muchas veces el orgulloso suele sentirse orgulloso de lo humilde que es. Y da risa, ¿no? Señor, si hay algo de lo que puedo sentir orgulloso es que tú me has hecho bien humilde, Señor. Y empiezas a orar así, ¿no? Tú me has dado humildad, Señor. Gracias por la humildad que me has dado. Y empiezas a tener esa oración. ¿Por qué? Porque las oraciones orgullosas vienen de personas orgullosas. Y eso quiero que entendamos. Si nosotros tenemos orgullo dentro de nosotros, y es un buen punto para nosotros reflexionar en cómo estamos andando de forma sincera. Es más, si quieres, grábate y reflexiona. Bueno, ¿soy orgulloso? No, yo no soy nada orgulloso, Señor. ¿No? A ver, grábate para que luego te veas y digas qué orgulloso soy. Entonces, las oraciones orgullosas vienen de personas orgullosas. Y quiero pasar a mi segundo punto, es que el corazón orgulloso se ora a sí mismo. El corazón orgulloso se ora a sí mismo. La verdadera oración es dirigida solamente a Dios. Una correcta oración se dirige solamente a Dios, alabando a Dios, dándole la gloria a Dios, glorificando al Señor, pidiéndole a Dios, honrándole al Señor, pidiéndole perdón a Dios. Esa es la verdadera oración, dirigida solamente a Dios. Pero el orgulloso empieza a orarse a sí mismo. El orgulloso se ora a sí mismo. Este judío, ¿no? Este fariseo del que acabamos de leer, se oraba a sí mismo, se intentaba justificar a sí mismo. Este fariseo intentaba justificarse para ganar favor, no sé, pero este fariseo mostraba sus credenciales.
Este fariseo mostraba sus credenciales. Y a veces pasa eso, ¿no? Nosotros oramos, mostramos al Señor, Señor, Dios nos conoce a la perfección, pero decimos, Señor, mira, yo he hecho esto por ti. Señor, yo he hecho esto para ti. Me hace recordar a algunos que suelen exponer la palabra y dice, mi ministerio ha logrado impactar tantas ciudades. Yo con mi testimonio he llegado a ganar miles de corazones, y empezamos a hablar de nosotros mismos y dejamos hablar a Dios. Cuando oramos de forma orgullosa, nos oramos a nosotros mismos y dejamos de orarle al Señor. Y este fariseo está hablando de eso. ¿Y qué decía? Yo ayuno 2 veces a la semana. Tal vez tú puedas pensar, ya, bueno, hay hermanitos que ayunan 2 veces a la semana. Te voy a explicar un poco sobre este tema. El único ayuno obligatorio en el Antiguo Testamento para los judíos era el ayuno en el día de expiación. Era un ayuno en el año. Era el único ayuno que era obligatorio para los judíos. Ojo, para los judíos, no para los otros. Para los judíos, el ayuno del día de expiación. ¿Por qué? Porque en ese ayuno todos estaban clamándole a Dios por el perdón de sus pecados, y el sumo sacerdote iba a entrar al lugar santísimo a presentar el sacrificio de expiación, y todos tenían que estar en ayuno porque pobrecito podría morir dentro de ese sacerdote. Entonces era el único ayuno obligatorio. Sin embargo, los fariseos y los judíos empezaron a ayunar 2 veces a la semana, vamos a decirlo de alguna forma, por propia voluntad, pero ayunaban esto. La tradición menciona que ayunaban los lunes y los jueves. Y iban a ayunar ¿a dónde? Al templo. A ellos les gustaba orar en el templo, ayunar en el templo. ¿Por qué? Porque se les podía ver. ¿Y qué hacían estos sinvergüenzas? Ayunaban 2 veces a la semana, lunes y jueves. ¿Por qué? Porque eran los días que se hacían mercado. Y cuando se hace mercado, ¿qué hay en el mercado? Gente. Entonces ellos ayunaban lunes y jueves. Se iban al templo que estaba alrededor del mercado. El mercado estaba alrededor del templo, y empezaban a ayunar. ¿Qué hacían en sus ayunos? Se echaban polvo amarillo. ¿Para qué? Para parecer más pálidos y digan, mira cómo ayuna este siervo del Señor. Hoy en día, ¿cómo se disfraza eso? Nos vamos al monte a orar al Señor en pleno calor y te tomas un selfie acá orándole al Señor. Acá guerreando, ¿no? Y no sé si te tiraste para estar empolvado y que vean cuánto has subido, ¿no? O si no, te tomas una foto de la parte más arriba del cerro, donde están abajo hay más hermanitos, pero tú subes más arriba para que digan, este hermano ha subido más. Y empiezas a tener eso, ¿no? O si no, empiezas a hacer muchas otras cosas, pero ¿qué? Orarte a ti mismo. Y esta era la forma en cómo ellos ayunaban, ¿no? ¿Qué más se jactaba este fariseo? Diezmaba más. Decía, yo doy todo. Ahora, no lo hacía por lo estipulado, sino lo hacía para que todos vean su desprendimiento. No daban al templo, no daban a los levitas, ¿no? Para decir, bueno, sí, estoy cumpliendo lo que dice la palabra, sino ellos, ¿qué hacían? Daban para que digan, mira cuán desprendido es esta persona, mira cuán desprendido es este siervo de Dios. Y hoy en día pasan situaciones similares. ¿En qué aspecto? En que muchas veces hay personas que dan más, pero quieren ser reconocidos. Y una de las cosas más terribles es que muchas iglesias alimentan ese orgullo. Dan premios, hacen listas de los mejores que diezman, de los mejores que ofrendan. Y estas personas que dan más se llenan de orgullo, alimentan más orgullo. ¿Y qué hacen? Dan más. ¿Para qué? Para que sigan siendo reconocidos. Pastor, entonces está mal diezmar, está mal ofrendar. No, hazlo. Está bien hacerlo, apoyas en la obra, apoyas al sostenimiento de la obra, apoyas a que la palabra pueda salir a más personas. Eso está bien, no está mal. El problema es cuando te empiezas a llenar de orgullo, cuando empiezas a dar.
Ese es el detalle. Cuando te alimentas, tu corazón se alimenta de orgullo al momento que das. Ese es el problema de un corazón orgulloso. Y esto es lo que estaba haciendo este judío. Quiero leerles la oración de un rabino. Este rabino se llama Simeón ben Yochai, ¿no? Te enseño un poco de hebreo. La palabra ben significa hijo. Entonces era Simeón, hijo de Yochai. No sé quién será Yochai. Pero si tienes un hijo planificándolo, tienes un bonito nombre para que le pongas. Y este rabino, ¿qué decía? Te doy gracias, oh Señor Dios, porque me has dado parte con los que se sientan en la academia y no con los que se sientan por las esquinas. Porque yo madrugo como ellos, pero yo para buscar la palabra de la ley y ellos para cosas vanas. Yo trabajo como ellos, pero yo trabajo para recibir una recompensa y ellos trabajan y no reciben ninguna recompensa. Yo corro como ellos, pero yo corro hacia la vida del mundo venidero y ellos hacia el pozo de la destrucción. Dijo una vez este rabino, miren lo que dijo en su orgullo: si no hay más que dos justos en el mundo, somos mi hijo y yo. Y si no hay más que uno, soy yo. Esa era la oración de este rabino. Una oración orgullosa. Una oración que se oraba a sí mismo. Ahora, el problema con las oraciones orgullosas es que Dios no las escucha. Dios las rechaza. Y ese es el tercer punto que tengo. Dios rechaza la oración del orgulloso. Pastor, así de tajante, así de tajante. Dios rechaza la oración de un corazón orgulloso. Recordemos lo que hablamos en la introducción. El pecado de Satanás, ¿cuál fue? El orgullo. No, pastor, a mí me dijeron que hizo no hizo ninguna revolución, ya les dije. No, Satanás no organizó un ejército, no hubo una batalla intergaláctica. Cuando cayó no se murieron los dinosaurios. No tiene nada que ver con eso. Satanás lo que pasó fue que se llenó su orgullo y dijo en su corazón: subiré, pondré un trono al lado y seré semejante al Altísimo. Cuando nosotros nos llenamos de orgullo, estamos mirando de esta forma. Y tal vez no llegamos a la misma mentira de Satanás diciendo que vamos a ser igual a Dios. Sin embargo, al momento que nosotros nos llenamos de orgullo, llenamos nuestro corazón de orgullo, estamos diciendo indirectamente: soy igual que Dios. Entonces, el tercer punto que tengo es: Dios rechaza la oración del orgulloso. ¿Ok? Apunta este texto, no lo voy a leer, pero Proverbios 6 del 16 al 17 menciona lo que Dios aborrece. Y lo primero de la lista dice: los ojos altivos. Proverbios 6 del 16 al 17 menciona lo que Dios aborrece y lo primero de la lista es los ojos altivos, el corazón orgulloso, personas que se llenan de soberbia. Dios aborrece eso. Pero ¿cómo va a aborrecerme si yo soy un gran siervo de Dios? Eres orgulloso y te aborrece. Yo quiero decirte, el único ser que no tiene y no comparte su lugar con nadie es Dios. El único ser que no comparte su gloria con nadie es Dios. Dios honra a los que le honran, pero es Dios quien da la honra y no comparte su honra con los demás. Y es Dios quien dice: yo honro a mis hijos, pero Él no comparte su gloria. Es el único ser que se permite eso, sin llenarse de orgullo. Y cuando el Señor dice que rechaza los ojos altivos, aborrece los ojos altivos, es para nosotros empezar a ver nuestra vida y empezar a decir: vamos a ver cómo estamos de orgullo. Tengo un orgullómetro, ¿no? Mídete tu orgullo, ¿cómo está? Mide tu orgullo y mata tu orgullo diariamente. Mata tu orgullo diariamente.
Un tip para los que son casados, pues ahí está, ahí es el secreto. Mata tu orgullo diariamente. ¿Cómo? Sé tú el primero en que pide disculpas. Para los hombres es un poco más fácil. Y ahí los varones tienen que enseñar a sus esposas a decir, a ver, quiero escuchar la palabra. Me equivoqué. Más fuerte, ¿cómo? Ya, ahí ustedes ahí trabajen en eso. ¿Ok? ¿Ah? Una grabación, dices. Claro, graben ahí. Graba y luego lo suben a TikTok y digan, el primer varón que logró eso. ¿Ok? Ahora, el orgullo es el pecado que el Señor detesta. ¿Okay? El Señor detesta el corazón orgulloso. Ahora, el comentarista William Barclay menciona 3 puntos importantes y yo quiero literalmente decírtelos. Ningún orgulloso puede orar. Y esto me impactó. Justo estaba diciendo, ya Señor, esto, ¿habrá algo más? Y me puse a leer el comentario de William Barclay y dije, wow, ningún orgulloso puede orar. ¿Por qué? Y miren lo que menciona este comentarista. Esto me dejó completamente perplejo. Los dinteles son las columnas que están en el techo del cielo, son tan bajos que la única forma de llegar es de rodillas. Y dije, aquí. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro orgullo no nos deja orar. Y no estamos orando de forma sincera por nuestro corazón orgulloso. No quiere decir, ojo, no quiere decir que tu forma de oración tiene que ser de rodillas. ¿Ok? No quiere decir eso. Porque después estamos pensando, no, si no oras de rodillas estás siendo orgulloso. Tienes que orar de rodillas porque el que ora parado está poniéndose de igual a Dios. No tiene nada que ver con eso. Lo que está diciendo es que tu vida tiene que estar siempre postrada ante Dios. Y ningún orgulloso puede orar. ¿Por qué? Porque el orgulloso no lleva su vida postrada al Señor. El orgulloso quiere intentar solucionar todo él solo, sin depender de Dios. Quiere tomar sus propias decisiones sin depender de Dios. Ese es el corazón orgulloso. Segundo punto, y este es para ahí. Esto lo vuelves a escuchar. ¿Ok? Este segundo punto. Ahí adelantas. Este segundo punto del comentarista William Barclay es tremendo porque dice, nadie que desprecia a sus hermanos puede orar. Nadie que diga, esta. Nadie que esté, me hierve la sangre cuando pasa por mi lado, puede tener una oración sincera delante de Dios. Nadie que tenga en su corazón algo contra su hermano, pero estoy hablando algo de verdad, no de repente, este hermano, me trató mal, bueno, ¿qué voy a hacer? Eso no, pero alguien que tenga de verdad algo en su corazón. Yo sé que tú me entiendes. Alguien que tenga de verdad algo en su corazón puede tener una oración sincera delante de Dios. Aunque digas, pero yo oro todos los días. No, mentira. Estás orando en balde. La palabra es clara. Si no amas a tu hermano que ves, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves? Entonces, si tú tienes algo contra tu semejante, no vas a tener una oración sincera. Entonces, ¿quieres matar tu orgullo? Empieza perdonando. Porque el corazón orgulloso no puede orar. Y quien tiene algo contra sus hermanos no puede orar. ¿Por qué? Porque tiene orgullo en su corazón. Entonces tenemos que empezar a orar, ¿no? Leo lo que dice Barclay. Dice, en la oración no nos podemos encumbrar por encima de los demás. Recordamos que somos cada uno parte de una humanidad pecadora, doliente e indigna, que se arrodilla ante el trono de la gracia de Dios. Tu hermano hizo algo, tienes algo contra tu hermano, recuerda que el mismo pecado de tu hermano lo tienes tú, la misma forma de pecaminosa lo tienes tú, la misma naturaleza la tienes tú, y todos tienen que ser rendidos ante el trono del Señor. Todos podemos caer rendidos. Entonces, nadie que tenga algo o que desprecie a sus semejantes, a sus hermanos, puede orar.
Y me voy al tercer punto, y con esto voy acabando. La verdadera oración brota cuando colocamos nuestras vidas al lado de la vida de Dios. ¿Ok? Al lado de la vida de Dios. Miren, lo que dijo el fariseo era cierto. El fariseo ayunaba. El fariseo diezmaba. Era una persona meticulosa. No era como el publicano, no era como los hombres que mencionaba. Pero la pregunta no debe ser: ¿soy tan bueno como los demás? ¿O soy tan bueno en comparación a los demás? La pregunta que debes hacerte es: ¿soy yo tan bueno como Dios? La pregunta no es que te compares con los demás. El corazón orgulloso siempre va a buscar compararse con los demás. Pero ¿quieres darte una dosis de humildad? Compárate con Dios. Barclay cuenta una historia. Él es escocés. Y entonces toma un tren hacia Inglaterra, y en este tren siempre pasaba por una cabaña muy bonita, una cabaña blanca, pintada, muy hermosa la cabaña. Y él decía: qué bonito, una cabaña blanca en medio del campo. El campo era verde, tal vez en otoño se ponía un poco más marrón, con colores más otoñales. Pero la cabaña estaba bonita, blanca. Hasta que luego de 3 días hubo una gran nevada, y cuando él regresa a Escocia, ve todo el campo de nieve. Todo alrededor estaba de nieve, y la cabaña seguía ahí, pero ya no se veía tan blanca. La cabaña empezaba a verse gris. ¿Por qué? Porque en comparación a lo blanco de la nieve, esta cabaña no era tan blanca. Y yo quiero decir esto: tu vida en comparación a las demás personas puede verse blanca. Si tú te comparas con un asesino, te vas a ver el más santo de los santos. Si tú te comparas con el pintor austriaco, eres un santo, ya tienes tu aureola encima. Pero si nos ponemos a comparar nuestras vidas con Dios, ahí empieza lo delicado. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que no somos tan santos ni perfectos como estamos pensando. Nos vamos a dar cuenta que no somos tan puros como pensábamos, sino más bien empezamos a ver nuestra vida como de verdad es, con imperfecciones, con manchas, que puede aún perfeccionarse en santidad. Y quiero leerte un último texto. Está en el Salmo 138:6. Dice la palabra: el Señor es excelso. Otras versiones dicen: el Señor está por encima de todo, pero toma en cuenta al humilde y reconoce de lejos al orgulloso. Entonces, ¿cuál es tu posición frente a Dios? ¿Cuál es la posición de tu vida frente a Dios? ¿Estamos siendo humildes o estamos siendo orgullosos? ¿Estamos viviendo una vida de humildad o estamos viviendo una vida de orgullo? Yo quiero decirte esto: el orgulloso va a tener oraciones orgullosas, porque tú no puedes brotar nada de lo que no tienes dentro. Pero si tú te vas revistiendo de humildad, tu oración cada vez va a ser más sencilla y humilde. Tu oración cada vez se va a poner más como la de este publicano o como la de este cobrador de impuestos que como la de este fariseo. Vas a llegar en tu oración expresando alabanzas y gloria a Dios, y poco a poco dejar de presentar tus logros. Hace una semana o 2, mi esposa me dice: amor, mira este par de testimonios.
y me manda el testimonio de dos famosos cantantes de música urbana que ahora profesan la fe cristiana. Entonces dije, voy a ver al que en algún momento sí me gustaba. Sí, me puse a ver la del Patrón. Y hubo algo que me encantó de su testimonio. Y es que él decía que cuando él llegó y ya estaba completamente fuera de la industria, decidido a servirle a Dios, en una oración el Señor le hizo entender, ¿sabes qué? No me importa quién haya sido atrás, empiezas desde cero. Estamos hablando de una persona con las mayores influencias en el mundo artístico, una persona que revolucionó todo un género musical, una persona que estaba por encima de todo. Él mismo decía, yo podría estar haciendo una gira ganando millones, pero ahora quiero estar aquí predicando el evangelio, exponiendo mi testimonio para que personas puedan llegar a los pies de Cristo. Y si tú me preguntas, pastor, ¿a usted le gusta la música urbana? No, yo soy bien rockero. Admiro a como artista, lo admiro por mi profesión de músico, pero yo soy bien rockero. Pero me encantó lo que decía. Él podría estar haciendo muchas cosas, pero decidió servirle al Señor. Y lo peor es que el Señor le dijo, no vas a empezar desde donde tú estabas, empiezas desde abajo. Y eso es algo que nosotros debemos que entender en nuestras vidas. Tenemos que empezar siempre desde abajo. Yo no sé qué profesión tienes. Yo no sé cuánto ingreso tienes semanal, mensual. Yo no sé cuántas influencias puedes tener. A las justas manejo esos datos en mi casa. No me voy a estar metiendo en lo tuyo. Lo que sí sé es que tanto tú como yo tenemos que empezar desde abajo siempre. Y tenemos que mirar a Dios desde abajo y no intentar ponernos de igual a igual a Dios. Tenemos que hacer que Dios sea exaltado en nuestra oración y no nosotros mostrándonos en nuestra oración a vista y paciencia. Debemos dejar que Dios sea quien nos dé la honra. E incluso cuando Dios nos dé la honra, nosotros tener mucha humildad para poder aceptar. Y si no tenemos nada bueno que decir, callarnos la boca. Recuerdo que mi pastor, cuando ministrábamos la alabanza en la iglesia donde congregábamos y tocábamos, y mi pastor, cada vez que bajábamos, mi pastor nos decía a mi esposa y a mí, a mi esposa decía, hija, qué lindo cantas, a mí me decía, qué bien tocas, y yo, no sé, pastor, no. Pero quería disfrazar mi humildad. Gracias, pastor, muchas gracias, falta mejorar. Y él nos decía algo, no, decía, todo es para la gloria de Dios. Y esa era su palabra que nos decía. Él nos decía un cumplido. Y siempre nosotros, sí, pastor, falta mejorar, pero gracias. No, es para la gloria de Dios. De ahí empezó a bajarse un poquito nuestra respuesta, ¿no? Ya no decíamos, tenemos que mejorar, sino lo que decíamos es, gracias, pastor. No, nada de gracias, para la gloria de Dios. Y es así como nuestra vida debe ser. Nuestra vida debe ser puesta para la gloria de Dios. Queremos dejar nuestro orgullo. Pon tu vida para la gloria de Dios. Pon tu circunstancia para la gloria de Dios. Tu oración para la gloria de Dios. Yo no te voy a llevar a la teoría del gusaneo, de colocarte como la peor cochinada en el mundo. No, pero todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Nosotros somos seres ínfimos frente a un universo tan grande, pero este universo no queda nada comparado con la grandeza de Dios.
Yo sé que todos han visto las comparaciones. Este eres tú en tu ciudad, este eres tú en tu país, este eres tú frente al país más grande, este es tu país frente al mundo, este es el mundo frente de repente al planeta más grande del sistema solar, este es el planeta del sistema solar frente al sol, el sol frente, y empiezas a comparativas y empiezan a ver los cúmulos y tú dices, ¿y dónde quedé yo? Ya ni siquiera un puntito con lapicero me representa. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Que a pesar de ni siquiera un punto con lapicero nos representa frente a un universo tan grande, Dios está pendiente de nosotros y nuestra oración no puede ir con orgullo frente a Dios. Tenemos que buscar esa humildad en nuestra oración. ¿Quieres saber un motivo más por el cual tu oración no es contestada? Es porque estás orando con orgullo. Y cuando quieres pedirle algo a Dios, presentas todos tus credenciales. Recuerdo haber escuchado, no de quién, pero recuerdo haber escuchado que dice, ¿quieres que el Señor responda a tu oración? 3 días de ayuno, y en tus oraciones dile, Señor, mira lo que yo he hecho por ti, mira lo que yo hago, mira lo que yo puedo hacer por ti. Y empezamos incluso a creer cosas como que prométele a Dios lo que vas a cumplir para que el Señor... ¿Debemos dejarnos de tantas mentiras que circulan en las redes o que nos han hecho creer por muchos años? Un ejemplo de oración humilde fue David. Y no estoy hablando de Trinidad, ni de Sánchez, ni de Soria. Sí, tenemos varios Davids acá. No estoy hablando de ellos, estoy hablando del rey David. Cuando oró para que su hijo se salve y no muera, él empezó a orar todo. Cuando el profeta le dijo que su hijo iba a morir por su pecado, él empezó a orar arrepentido y empezó a ayunar. No comía por varios días. Y cuando su hijo murió, él se paró, se quitó el polvo, empezó a comer y le preguntaron, ¿por qué cuando tu hijo aún vivía, orabas, ayunabas, hacías tanto sacrificio y ahora que ha muerto te levantas? Y él decía, no, yo quería ver, y oraba y no quería ni siquiera depender del alimento, porque quería clamarle a Dios y en su misericordia estaba que mi hijo no muera. Pero si el Señor ya se lo llevó, ya no hay más que hacer. David no le reclamó, Señor, mira yo lo que hice, maté al gigante, liberé a tu pueblo. David no hizo eso. David no dijo, recuperé el arca, lo traje aquí. David no dijo, diseñé el templo que va a ser para ti. David ni siquiera le dijo, de mí va a salir el Mesías. David lo que dijo fue, voy a ver si la misericordia del Señor escucha mi oración. Pero pastor, entonces David oró con orgullo porque el Señor no le contestó. Sí le contestó. Le hizo ver su perfecta voluntad por encima de su petición. ¿Y qué pasó con David? Lo recibió con humildad. Recibió su respuesta con humildad. Y yo quiero decirte esto, un corazón orgulloso, el Señor no contesta su oración. Es más, intencionalmente no la escucha. Pongámonos de pie, por favor. Ahí donde estás, pues, reflexiona cómo está tu corazón. Reflexiona cuánto orgullo puedes tener en tu vida. Pero también pídele a Dios que te ayude con ello. Pídele al Señor que te ayude con ese corazón orgulloso que tienes. Y que diariamente, pues, el Señor sea dándote humildad. Diariamente el Señor pueda darte esa humildad que necesitamos todos. Esa humildad que necesitamos todos.
Yo jamás te voy a decir que soy la persona más humilde y sencilla. Es más, incluso cuando me dicen, ¿eres orgulloso? Yo siempre digo, sí, soy bien orgulloso. Y no lo digo porque me quiero jactar de ello, digo porque estoy reconociendo mi realidad. Pero hay algo que tenemos que hacer todos, y es día a día matar nuestro orgullo. Y la única forma es llevándolo todo a la cruz de Cristo. Él, siendo Dios, no escatimó ser Dios para convertirse en siervo, tomar forma de siervo e ir en la cruz, entregarse a manos de pecadores e ir a la cruz. ¿Quiénes somos nosotros para no romper nuestro orgullo? ¿Quiénes somos nosotros para no menguar en nuestro orgullo? Oramos. Padre amado, gracias te doy. Gracias, Señor, porque eres bueno y nos haces ver, Señor, que debemos morir a nuestro orgullo para darte la gloria solamente a ti. Padre bendito, guíanos en un nuevo camino de humildad. Enséñanos, Señor. Y si tienes que destruirnos como barro en manos del alfarero, moldéanos, Señor. Pero no permitas, Señor, que nuestra vida se torne orgullosa y que nuestras oraciones no sean contestadas a causa del orgullo. Toda la gloria siempre será para ti y por ti, Señor. Y que nuestros hermanos que están aquí pues entiendan que deben vivir una vida de humildad. Para ti la gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Iglesia, adoramos a nuestro